Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Hola amigos, los saluda Oscar Díaz para darles la bienvenida a una nueva edición de su programa Tierra Adentro, el primer programa económico empresarial de la televisión peruana en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche a través del primer canal de noticias del Perú, que es sin duda ATV+. Hoy tenemos varios entrevistados, reportajes, notas de interés como siempre, así es que los acompañamos a estar con nosotros esta hora que siempre pasa volando. Para empezar, les recuerdo que este programa, si bien lo pueden ver en vivo y en directo, efectivamente en este doble horario estelar que ya comenté, no olviden que todas las ediciones, que son ya 181 con esta, las 181 ediciones completas y en partes de Tierra Adentro pueden ser vistas por ustedes en cualquier momento del día, en cualquier lugar del planeta, simplemente ingresando a nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Suscríbanse, que la suscripción es gratuita y por supuesto marquen la campanita para que les llegue la información que el equipo de Viceversa Consulting que produce este programa va preparando y va soltando cada día durante la semana. Dicho esto, esta semana había una serie de comentarios para variar. Hay parlamentarios, el primer ministro dijo, por ejemplo, que Petroperú casi no tenía salvación, ¿no? Una versión nueva de está quebrada, y ahora un parlamentario también sale y dice, ¿por qué no la vendemos? Entonces, como este programa trata de hacer docencia, vamos a hablar de ese escenario. Vamos a hablar hoy concretamente de qué pasaría si es que vendemos Petroperú. Acompáñenme, por favor. Para empezar, ¿es un buen negocio vender Petroperú ahora? Vamos a tratar de responderlo en 6 sencillas láminas. La primera, ¿cuánto le costaría, amigos, al Estado vender Petroperú? Ojo, si se encuentra alguien que la quiera comprar, ¿no? Porque como todos los ministros dicen que está quebrada, yo no sé quién quisiera comprar una empresa quebrada. O sea, es absurdo, ¿no? La queremos rematar, pero le decimos que está quebrada, entonces, ¿quién la va a querer comprar? Pero bueno, si Petroperú se vendiera, se estima, ojo, optimistamente, hoy, a $5.000 millones, ni siquiera alcanzaría para pagar lo siguiente o recuperar lo siguiente, $6.500 millones por la construcción de la nueva refinería Talara, incluyendo intereses. Tampoco se recuperaría los $3.000 millones que hay que pagarle a los bonistas. Ojo, no es que yo cierro y se acabó, yo vendo. No. Vendo y tengo que pagar las deudas. Bonistas, $3.000 millones. $2.600 millones tendría que pagar el Estado de las deudas a acreedores reportadas al primer trimestre del 25. Ojo, hay más. 40 millones, ya se achican los montos, pero siguen siendo grandes, la liquidación para 2.150 trabajadores y pensionistas. No es que se remata, se vende y que no se le paga a los pensionistas y a los trabajadores. No, hay que pagarles. Y ese es el cálculo. Y finalmente, costos judiciales, porque va a haber demandas internacionales. Si el Estado decidiese irresponsablemente venderla, o sea, casi regalarla, como vamos a ver, va a recibir demandas. Ok, la siguiente lámina, señor director. ¿Cuánto recibiría y cuánto perdería el Estado? Para hablar en concreto, ¿no? Dejémonos de peroratas tontas, sin sentido, sin fundamento. ¿Estamos viendo esto? ¿Cuánto perdería el Estado? Ok, ahí vamos. Si Petroperú fuese vendida, reitero, si fuese vendida después de que los primeros ministros dicen que está quebrada, el Estado recibiría, en teoría, digamos, $5.000 millones. Pero el Estado perdería, esto es súper importante, o desembolsaría, hay que sumar a cosas, en el corto plazo, no de acá a 20 años, no, en one, así, ahora, alrededor de $12.170 millones. ¿Qué suma esa cifra? ¿De dónde sale? Es la suma de inversión realizada, pago a bonistas, liquidación de trabajadores, costos legales, préstamos asumidos y flujo de caja operativo. Pasamos a la siguiente lámina, señor director. ¿Cuánto entonces le costaría a todos los peruanos vender Petroperú? En pocas palabras, en resumen, amigos de Tierra Adentro, vender Petroperú ahora, como pretenden
algunos desubicados, le costaría a todos los peruanos, ahí sí a todos los peruanos, 7.170 millones de dólares en el corto plazo. Además, el Estado se quedaría sin empresa petrolera y tendría que comprar, ojo, esto no lo dicen los agoreros de desastres, los privatistas a ultranza, ¿no es cierto?, que son en realidad mercantilistas. No dicen lo que va a pasar. Tendría que comprar el Estado, si es que no existiese Petroperú, si es que la rematasen, si es que la regalasen en realidad, tendrían que comprar a las empresas privadas alrededor de 750 millones de dólares anuales. Ahí está la perla, ahí está. A las empresas privadas, ¿para qué? Para poder surtir de combustible a las zonas más alejadas del Perú, lo cual hoy hace Petroperú. Sacrificadamente y sin que nadie, y sin que el Estado le dé $1 para eso. Ojo, porque ahí sí, cuando pierde Petroperú dicen, a los peruanos no nos cuesta nada. Petroperú se sostiene, está pasando un mal momento, por supuesto. De eso hemos hablado largamente con José González, banquero de inversión, del distrés financiero que tiene. ¿Cuántas empresas no han pasado por distrés? ¿Cuántas? Y finalmente, la mina 5, ¿qué ganaría el Estado si vendiera Petroperú después de lo que han escuchado? Nada. Nada. No es que puede ser, nada. Por lo tanto, ¿es un buen negocio, habíamos preguntado al principio, vender Petroperú ahora? En opinión de los expertos consultados, todos de manera imparcial, por tierra adentro, sería el peor negocio para el Perú. El peor. Si alguien se rasga la vestidura, ¿por qué le van a dar 1.000, 2.000 millones a Petroperú? Bueno, les comento. O le dan esa plata o permiten que se preste esa plata, cosa no es tan fácil, pero es posible, y hablaremos de eso con José González. Si no, en caso contrario, esos que dicen que no le den 2.000 o 1.000 a Petroperú, terminaría el Estado dándole 7.000 para regalar la empresa. O sea, sería una pérdida de más de 7.000. Ojo, más los 750 millones de dólares anuales que tendría que pagar el Perú al no tener su empresa de petróleo. Espero haber sido claro. No queremos entrar, hay muchos detalles legales, el tema del riesgo país que se compromete, la afectación de la imagen internacional, bajar en la calificación de riesgo, porque obviamente sería una locura que, teniendo en cuenta que el Perú es el que tiene mayor crecimiento económico en toda la región, remate su empresa petrolera, que además tiene hoy la refinería más moderna de América Latina, es decir, es de locos. Este programa es posiblemente el único en la televisión peruana que dice esto, el único. Todos, como borreguitos, siguen repitiendo quebrada, y no leen. Lean. Dicen, no hay transparencia en Petroperú, no hay transparencia. Hay estudios auditados por PricewaterhouseCoopers. Lean, colegas. Lo que pasa es que hay dos grupos, los que no leen y los que no quieren leer. Más claro, el agua. Bien, vámonos inmediatamente a presentar la entrevista de portada de hoy con otro tema polémico. El tema que esta semana ha concitado interés porque efectivamente la Comisión de Energía y Minas, en otro acto irresponsable, quiere extender ad infinitum, bueno, dicen que hasta diciembre del 27 el reinfo. Pero ¿qué tan importante es eso? ¿Qué tanto necesitamos el reinfo? ¿Necesitamos otro reinfo? ¿Necesitamos más leyes? El Perú es un superproductor, no solo de minerales, de leyes. ¿Tiene algún sentido cambiarle a un delincuente y decirle que ahora es terrorista? O sea, que el delincuente dice, uy, ahora que voy a ser terrorista, mejor no delinco. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida con nuestro invitado, el ex viceministro de Minas, Augusto Cauti. Vamos a hablar de minería ilegal y trazabilidad. Esta entrevista de portada llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana.
Entrevista de portada. Bien, ya está con nosotros el ex viceministro de Minas, Augusto Cauti, para hablar justamente de este tema, porque él tiene una visión distinta a la que repiten la mayoría y la verdad es que nos interesaba que la comparta hoy con nuestra audiencia nacional e internacional. Buenas noches y bienvenido, Augusto. Gracias, Oscar, por la invitación a Tierra Adentro y saludo a todos tus oyentes. Ya comenté que la Comisión de Energía y Minas, aprobó extender Reinfo hasta diciembre. Falta la votación en el Pleno, ¿cierto? Pero también incluso debajo quiere o pretende que los 50.000 Reinfos que sacó, ¿no es cierto?, registrados que sacó de Reinfo porque no movían nada el exministro Jorge Montero, pues querrían hasta que vuelvan a estar una locura. Pero ahí yo te quería preguntar, el Reinfo, que es el tema que todos discuten, ¿es la solución real al crecimiento desmedido y preocupante de la minería ilegal del oro? Creo que no. Creo que la verdad que nos hemos entrampado, atascado en una discusión sobre el Reinfo, ampliación del Reinfo, extensión del Reinfo, y creo que hemos perdido el foco de lo que debería ser este proceso, ¿no? Y este proceso lo que debería hacer es mapear de dónde proviene el oro, de una fuente responsable, legal, autorizado, con supervisión adecuada, hasta el punto de dónde se beneficia, dónde se trata, y de ahí hasta dónde se exporta y sale del país. Creo que esa es la cadena de valor que acá se ha perdido el mapa en toda esta discusión. Ya van más de 20 años con este proceso. Todo esto se inicia en el 2002, ¿no?, en el gobierno de Toledo, con esta ley de la MAPE, continúa con el siguiente gobierno el 2006, donde se mantiene el mismo régimen que no da resultados. El 2012 se cambia el régimen al proceso extraordinario, se ajustan algunos trámites. El 2016, ya en el gobierno de Kuczynski, se crea el Reinfo, se generan normas para cada uno de estos trámites. Yo podría contar más o menos 20 normas de decreto supremo para arriba, o sea, entre decreto supremo, decreto legislativo y ley, para tratar este tema en 20 años. O sea, podríamos hablar de casi una norma por año. Claro. Entonces, con ese tipo de normas no hay manera que un procedimiento, con cero resultados, sea exitoso. O sea, si parte, y no quiero hablar de la cantidad de ministros que han tenido a cargo el ministerio durante estos 20 años también, ¿no? Entonces, claro, es absurdo pensar en buenos resultados. Pero nuevamente, creo que el enfoque del Reinfo no es el correcto. Además, el Reinfo finalmente es un registro estático. Finalmente es un registro que no muestra lo que importa toda esta cadena de valor, los insumos que mueve, la ubicación, de dónde sale, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de transporte. Porque ahí vale la pena, Augusto, si me permites, retroceder. Porque nos hemos perdido efectivamente en el Reinfo. ¿Para qué? ¿Por qué preocupa, se supone, el Reinfo? Se supone que preocupa porque se cree, absurdamente, que es la solución a todos los males de la minería. Va a desaparecer la minería ilegal. Y eso es falso. Entonces, ¿pero por qué preocupa? ¿Cuál es la preocupación en general? Es cómo evitamos, cómo registramos ese dinero ilegal, esa producción ilegal de oro, ¿no es cierto? Porque en desmedro de las otras mineras, que ya no pueden crecer, está creciendo la minería ilegal. Y ahí la pregunta es, ¿qué papel juegan las plantas de procesamiento para ti? A ver, yo creo que en esta trazabilidad, que es lo que debería buscarse, ¿no?, y creo que es el tema central, tanto de lo que es la trazabilidad del oro, pero también de la trazabilidad de los insumos, de los bienes y servicios que se utilizan para lograr ese oro. Creo que en el caso peruano el rol de las plantas es crítico, ¿no? Este problema de la minería pequeña... O sea, es crítico, es clave. Es clave, ¿no? Es un problema mundial, ¿no? El Consejo Mundial del Oro ha sacado un informe de este tema ya hace un año. Claro, porque el oro, digamos, que sale, los socavones no se puede ir de frente al extranjero si no pasa por una planta de procesamiento. Pasa por una planta de procesamiento y los formales legales llegan pues a estas refinerías también en países industrializados. Por eso es que ahora el Consejo Mundial del Oro se ha dado cuenta que este es un problema que se requiere más oro en el mundo. Están buscando más fuentes de oro legal en el mundo y por eso están trabajando soluciones con el Banco Mundial, con el IGF, y ellos también han sacado un informe en esta línea en junio de este año, hablando del rol de las plantas de procesamiento. Entonces no es un tema que yo también lo digo, yo lo he dicho hace tiempo, pero el Consejo Mundial del Oro en este estudio que han patrocinado llega a esa conclusión porque justamente las plantas, no podemos pensar que
digamos, si hay 10.000 mineros MAPE, pequeños y artesanales, no podemos pensar que cada uno va a tener una planta de procesamiento. Eso es absurdo, ¿no? Entonces, el pequeño minero de socavón, que también es otro tema que creo que no se ha hecho, que es, yo diferenciaría mañana el tema de socavón y aluvial. Sí, claro. De una vez. Totalmente. Hay que diferenciar lo que está pasando Son realidades totalmente en distintas. Amazonas y en la selva de Huánuco, Así de es. lo que pasa en otros lugares del Perú, Arequipa, Puno, La Libertad, Apurímac, Cajamarca Así y es. otros, ¿no? Y eso hay que diferenciarlo ya, Sí. ¿no? Creo que son temas que nuevamente nos estamos Sí, perdiendo. papas y camotes mezclados hace tiempo. Exactamente, no se ha tratado esto como algo homogéneo. Ahora, hablando de plantas de tratamiento Sí. o plantas de beneficio, ¿cuántas tú has sido viceministro de Minas? ¿Cuántas tiene registrado? Porque se registra en el ministerio. ¿Cuántas más o menos tiene registradas? Y a contrapelo de eso, ¿cuántas realmente están funcionando? Aprox. Mira, sí, a ver, los registros del ministerio en las épocas que estábamos hablando de miles de reinfos, ¿no? Creo que estaban hablando aproximadamente de unas poco más de 2.000 registradas como plantas de procesamiento, ¿no? De beneficio. Ahora, está claro que de esas 2.000, digamos, las que realmente trabajan con tecnología de punta y todo ello, no serán más, mira, creo que hay 100 que son formales y serán otras 100 más. Los demás puedes estar hablando de o plantas muy pequeñas que por tanto son ineficientes, que por tanto generan impacto ambiental, o mecanismos más artesanales, como los que vemos con las dragas, lo que usan mercurio, contaminación, que eso es materia, como digo, de otro costal y que debería ser rápidamente tratado, atacado y erradicado, salvo que se cuente pues, con tecnologías adecuadas como existen en otros países para hacer algún tipo de esa minería. Pero eso debería regularse por su lado. En el caso peruano, donde por ejemplo, ya vimos que se trató de replicar el modelo ENAMI en Chile, que funciona con los pequeños mineros, ¿no? No puedes pensar que cada minero va a tener su planta, el Estado genera la planta, el Estado les cobra, el Estado retiene, el Estado les devuelve para poner buenas tecnologías, promueve, lo fiscaliza, los acompaña, y de esta manera generas bienestar, pero también generas empleo, porque este problema de la pequeña minería también tiene que ver con un tema social. Es un tema minero, pero que va con un tema social de empleo, ¿no? Y acá estamos distinguiendo lo que es ilegal, ¿no? Que como repito, creo que es un tema que hay que diferenciarlo. Entonces, si no vamos con el modelo ENAMI acá, porque ya vimos que incluso se trató de hacer con activos mineros, en el Perú hay una desconfianza con el Estado terrible. Sí, Entonces, sí, claro. lamentablemente ponerle ese tema al Estado, yo creo que podría funcionar el modelo ENAMI, se podría hacer adecuadamente y con gente correcta. Es que claro, uno recuerda las hacer. épocas del primer gobierno de García con Minpeco y la verdad que es aterrador, pero Es digamos... aterrador, pero ¿por qué si se está haciendo en otro país y Sí, funciona, claro, sí, ¿por qué sí. no lo podemos hacer acá? Entonces yo digo, a ver, no queremos hacer esto, ok. El Consejo Mundial del Oro y el IGF y el Banco Mundial están trabajando con bancos centrales de reserva de otros países. Si lo traemos eso al Perú, nos van a liquidar porque no quieren. Sí, ok, bueno, no quieren. entonces yo digo, bueno. Sí, nadie quiere. ¿Qué tenemos Tú le hablas, acá? el BCR quiere, no, yo no. Bueno, o Ciner quiere, no, yo bueno, tampoco. O sea, así, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Te cuento que estas entidades internacionales están trabajando con otros países, ¿sabes? Ecuador, Brasil, que están trabajando en otros países de ver cómo trabajar este tema. Pero bueno, entonces digo, ¿qué tenemos en el Perú? En el Perú lo que tenemos estas plantas que ya existen, que le dan valor, porque si no, este mineral sería tratado con impacto ambiental o sería contrabandeado a otros países. No sé, Bolivia, sabe Dios, al norte, se iría a otro lugar. En cambio, la riqueza se puede generar acá con estas plantas que además ya existen. Porque otros países que tienen este problema, Brasil, Ecuador, Colombia, no tienen la cantidad ni la calidad de plantas. Pero las plantas que de existen acá. procesamiento Y ellas o de podrían beneficio que trazar. existen en el Perú, ¿no rinden cuentas al Estado peruano? Esa es la pregunta. Ellas son las que mejor conocen de dónde viene el material. O sea, quien puede trazar ahora rápidamente serían ellas. Entonces, habría que trabajar, pero esto implica pues un consenso, implica sentarse en la mesa, y acá tiene que sentarse el Estado, tiene que sentarse el sector minero formal, tiene que sentarse el sector minero informal que está en proceso de formalización, y deberían sentarse y llamar a las plantas de procesamiento, que son las que conocen de dónde compran, a quién compran, cuánto compran, y de esta manera uno podría mapear si efectivamente las cantidades, los volúmenes corresponden a los lugares donde están autorizados en este registro que hasta ahora existe, que es el Reinfo, que tampoco tiene por qué seguir perdurando, porque si se soluciona el tema de la trazabilidad, Cierto, ¿no? claro. Ya tú sabes
oye, a ver, ¿en qué momento de la cadena se está incumpliendo? ¿Qué se está incumpliendo? Y lo puede sancionar. Salvando, a ver. Y la trazabilidad. Perdóname, el otro sí. tema que quería mencionar es la fiscalización. Yo creo que ese es otro tema que también, nuevamente, se ha perdido el foco. Seguimos con esta fiscalización. Si eres pequeña minería, los gobiernos regionales no tienen capacidad, ni recursos, ni presupuesto para hacerlo, ¿no? Hace tiempo que se debería buscar que hacer una norma en el Congreso o a quien corresponda para que las competencias las tengan OEFA, Yosinermin y todas las entidades de agua, de seguridad, salud en el trabajo y todas las demás ambiental, para que puedan ellas fiscalizar directamente estas actividades, ¿no? Directamente en la cancha, y lo mismo hacer con las plantas. ¿No? Yo entiendo que las plantas, por lo menos formales responsables, sí son fiscalizadas, están fiscalizadas por UIF, están fiscalizadas por aduanas cuando exportan, están fiscalizadas por las que corresponden al régimen de general, por Osinermin, por OEFA, pero debería hacerse una regulación para que esto sea a las plantas, sobre todo mapear las plantas pues, formales, responsables, y tengan una fiscalización y con ellas trabajar la trazabilidad. Inclusive yo podría ir hasta un poco más, podrían ser las plantas una suerte de agente retenedor de algún tipo de impuesto que sirva a su vez para dar capacitación, acompañamiento, y quién sabe, hasta podría ser el retenedor para pagar alguna regalía a los titulares de esas concesiones en tanto las condiciones se vayan cumpliendo en este proceso que tiene que en un momento encauzarse. Justo te iba a decir eso, lo que acabas de decir. Mira, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué hizo la SUNAT hace ya 2 décadas o 3? Obligó a que las empresas retengan parte del IGB. O sea, conviertes a las empresas en actores de la formalización. Al final recaudas, porque la gente se quedaba con el IGB, lo usaba para cualquier cosa. En la época del primer gobierno de García nadie pagaba impuestos. Ahora hay eso. O sea, es algo que se debe apuntar. Pero quisiera rescatar lo que has dicho también. Hoy, OEFA, Osinermin, todos les encanta supervigilar, multar a las empresas mineras formales. A las informales o a las ilegales no quieren saber nada de ellas porque es mucha chamba. ¿Se tienen que comprometer o no? Tendrían que entrar. O no quieren ensuciarse los zapatos, como Exacto. yo digo, ¿no? Lamentablemente en ese tema muchas personas tienen que ensuciarse los zapatos para poder lograr soluciones, porque ese es un problema real, es un problema que ya existe en el Perú hace más de 20 años, obviamente con los precios de los metales en los últimos años es un problema que está increciendo. Si el Estado no logra generar empleo, no logra desactivar proyectos mineros grandes que generen más trabajo, no logra generar infraestructura que genere que otras actividades se desarrollen, pues tenemos un problema que la gente necesita algún tipo de sustento y esta minería, esta tradición le da esta posibilidad, pero que tienen que hacerla adecuadamente, autorizados por el Estado, con un acompañamiento y, como yo digo, con una trazabilidad y con una fiscalización adecuada. Si nos volcamos a analizar estos pilares, creo que se podría trabajar utilizando a las plantas mucho más rápidamente que esperar a probablemente rehacer un modelo tipo ENAMI, tipo Minpeco de los años 70, ¿no? Y quizás utilizar lo que tenemos en la cancha, que son justamente las plantas las que permiten recuperar un mayor valor, con lo cual ellas, las formales, pagan impuestos, pagan 30%, pagan... Y con estos recursos ver cómo generar además una retención de los propios mineros pequeños que sea para devolver a ellos en capacidad, en asistencia técnica, y con esto ir avanzando y no quedarnos simplemente en esas extensiones donde no vemos ningún resultado. Exacto. Y no sabemos a dónde va. Exacto. Entonces podríamos ir trabajando ya en los temas trazabilidad, fiscalización, con trazabilidad adecuadamente. Esto podría ir avanzando y podría evitarse pues los problemas que luego vemos alrededor de estas actividades. Estupendo. ¿No? Clarísimo el punto. Gracias. Perdón, solo para terminar. Sí. Presupuesto. Creo que se va a discutir presupuesto el próximo mes, ¿no? Creo que si se está pensando y ya se aprobó esta extensión, entiendo que no van a regresar los 50.000, yo entiendo que en la redacción final creo que se ha recogido que ya eso estaba pues excluido. Era un escándalo. Y ya se debe trabajar con los que están ya encaminados y seguir con ese menor grupo. Hacer el censo es otro tema que hace tiempo venimos hablando de hacer el censo, ahora parece que esta norma va a tener lo del censo, entonces eso también es un buen punto para de una vez mapear, georreferenciar. Pero el tema de la trazabilidad es fundamental. Pero el tema de la trazabilidad... No nos perdamos en el registro. Y lo otro, pero para hacer esto, presupuesto. Presupuesto, Si claro. no le das presupuesto a las entidades, y entiendo que el presupuesto que se está aprobando para el proceso de formalización en general va a caer
10 o 11%. Entonces, ¿dónde estamos yendo? ¿No? Si acuerdo. queremos hacer algo, no podemos partir por darle un presupuesto más bajo a quienes están encargados. Y solo hablo de lo que es formalización, no estoy hablando de lo que es minería ilegal, que eso debería ser tratado de otra manera. Sí, ¿no? en todo caso. Y de una vez debería ser perfectamente diferenciado. Yo creo que eso debería ser un gran avance quizás en este gobierno transitorio, ¿no? Diferenciar los dos con entidades a cargo, ¿no? Una el ministerio, la otra interior o en algún otro tema, y que cada uno vaya con su presupuesto y su fuerza. Menos leyes, más presupuesto. De acuerdo, más gestión y más gestión. Y más gestión. Muchas gracias. Nada, Ha sí, sido gracias, Augusto Cauti, ex viceministro de Minas, dándonos luces sobre el tema que nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Y que preocupa no solamente, como bien ha dicho él, al Perú, sino a nivel mundial están preocupados. Los compradores y consumidores de oro del mundo están preocupados porque en el mundo ha crecido el oro ilegal, ha crecido. No es solo el Perú. O sea que hay que aprender de lo que está pasando en el mundo y aplicarlo aquí. Muchas gracias, Augusto. Gracias. Vamos de inmediato a presentarles nuestro reportaje de hoy, y el reportaje de hoy llega gracias a Viceversa Consulting, que cumple 25 años. Nacimos con el siglo. Acompañamos a clientes de 20 países del mundo a tender puentes con la sociedad, proteger nuestro hábitat y comunicarnos mejor. Manejamos asuntos sociales, ambientales y comunicacionales. 25 años después, mantenemos nuestros valores y seguimos creciendo junto a las empresas que comparten nuestras convicciones. Somos Viceversa Consulting, tu socio estratégico en cada etapa del proyecto. El reportaje. Amigos de Tierra Adentro, si alguien duda de que la llegada de un proyecto minero trae consigo desarrollo para su área de influencia directa, vean este reportaje. En el Valle de Tambo, una de las zonas agrícolas más importantes de Arequipa, la conectividad ha sido históricamente un desafío que limita el acceso a educación, salud y oportunidades de desarrollo. En los últimos años, la demanda por un adecuado acceso digital se volvió indispensable para escuelas, postas y comunidades rurales. Frente a este escenario, la empresa privada ha impulsado esfuerzos para fortalecer la interconectividad de miles de personas que habitan las partes altas y bajas del valle. Aquí, la energía eléctrica no es constante. Tuvimos que diseñar un sistema que sea autónomo de energía, con paneles solares, para que siempre esté energizado los servicios. Los servicios en estas 5 zonas de Valle Arriba tienen una cobertura aproximadamente de 70 metros. Es un servicio comunal. Para el 2025 hemos ampliado la cobertura. En el 2024 teníamos 4.000 beneficiados del programa Internet para Todos. En el 2025 tenemos casi 5.000 beneficiados. Tuvimos la suerte de ser beneficiados con esta antena satelital, nos envía la señal de internet. Su ubicación también se debe a que a un costado tenemos nuestro local comunal, donde nos reunimos cuando hay alguna asamblea, etc. Y también la del colegio interno que tenemos. El proyecto Internet para Todos, implementado por Southern Perú, apunta a cerrar la brecha digital a través de infraestructura moderna y gratuita en los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y de Valdivia. Gracias a esta iniciativa, más de 4.000 habitantes ya cuentan con una señal estable. Instituciones educativas, centros de salud y espacios comunitarios han sido equipados con conexión Wi-Fi de alta velocidad. Esta red permite por primera vez que estudiantes, docentes y personal sanitario trabajen de manera continua sin interrupciones. Vienen al azar, yo los ubico y todas tienen internet, inclusive las aulas, de primero hasta sexto, cuentan con internet de Wi-Fi. Hasta inclusive tenemos televisores también. Entonces esos televisores también son usados correctamente por las docentes. Juegos también didácticos, ya que aprenden ahí. Nosotros también, pues a veces desde un celular, de una tableta, de una computadora, de un televisor, todo es dirigido hacia la educación del niño. La idea es que ambos, la empresa y la comunidad, logren alcanzar desarrollos que antes no teníamos. Eso nos da una satisfacción de hacer un buen trabajo, nos da un sentido de pertenencia a la comunidad y nos hace añorar querer más, seguir adelante.
En las escuelas del Valle, la conectividad estable ha transformado la forma en la que los niños aprenden y los docentes enseñan. Ahora, las aulas cuentan con Wi-Fi, televisores educativos y salas de cómputo completamente operativas. Este avance no solo amplía sus capacidades, sino que despierta curiosidad y nuevas aspiraciones en la comunidad escolar. La sala de cómputo es la que tiene el internet, es rapidísimo. O sea, no hay que renegamos, conectado a internet rápidamente por Wi-Fi, solucionamos ese pase que tenemos antes, ¿no? Esa pequeña piedrita, ¿no? Pero gracias al internet en nuestra institución estamos, creo que, marcando las diferencias de años anteriores. En los centros de salud, la mejora en la señal de Internet ha permitido agilizar registros, realizar interconsultas y acceder a información epidemiológica en tiempo real. La atención médica se ha vuelto más eficiente gracias a la rapidez en la transmisión de datos. Además, esta conectividad sienta las bases para impulsar la telemedicina en la zona. Hoy, el personal de salud puede coordinar mejor con hospitales y otras redes sanitarias, beneficiando directamente a los pacientes. En estos tiempos, la tecnología es fundamental, es una de las herramientas que va a mejorar lo que es la calidad de atención y por ende la calidad de vida de las personas. Con el apoyo que se está recibiendo de nuestra institución, de las empresas privadas, yo creo que eso se va a concretizar y se va a ir mejorando, pero sí, telemedicina es un punto clave que sí se ha estado viniendo dando. Es una de las políticas de salud del Ministerio de Salud. En los anexos de las partes altas del Valle de Tambo, donde antes no había ningún tipo de comunicación, la instalación de antenas satelitales ha significado un cambio profundo. Las familias ahora pueden comunicarse en emergencias, coordinar actividades agrícolas y acceder a información esencial. Lo que era antes un territorio aislado, hoy empieza a integrarse al mundo digital. Mi deseo era no solamente que esta antena nos sirva como un medio de comunicación, ¿no?, para casos de emergencia, sino que también sacarle provecho para poder comunicarnos con los agricultores por medio de Zoom y dictar cursos de sembrío de trigo, de arroz, de mejoramiento de semillas. Mis abuelos fallecieron acá a los 80 años. Mi madre falleció acá a los 75 años. Yo tengo 70 años y nunca se ha visto progreso. En cambio, desde el momento en que entró este proyecto, usted está viendo ese cambio. Con diálogo, cooperación y tecnología, el Valle del Tambo avanza hacia un futuro más integrado y con mejores condiciones para todos. En este caso específico, Tierra Adentro ha podido comprobar que el programa Internet para Todos, implementado por Southern Perú, demuestra que la tecnología puede ser una herramienta poderosa cuando se une al compromiso social. Totalmente de acuerdo. El compromiso social es fundamental para la sostenibilidad de un proyecto minero y Southern Perú lo sabe muy bien. Felicitaciones por eso. Nos vamos de inmediato a nuestro segmento de pase comercial, Datos Duros, que llega justo gracias a Southern Perú. Miren el dato, súper interesante, y luego retornamos con mucho más. Vamos a conversar y vamos a presentar hoy en sociedad al país entero y al mundo la nueva central hidroeléctrica Sangabán 3, que ya empezó a funcionar. Una de las inversiones del sector eléctrico más importantes de los últimos años. Volvemos. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol, Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bien amigos, empezamos de inmediato el segundo bloque con la entrevista central de hoy, que llega gracias a el evento minero más importante del 2026, Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Internet Perú y Viceversa Consulting. Entrevista central.
Amigos de Tierra Adentro, como ustedes saben muy bien, porque nos acompañan hace 4 años, el próximo año vamos al 5º año del programa, es increíble cómo pasa el tiempo volando, pues este programa se dedica a hacer lo que los demás programas no hacen, y es hablar de los proyectos de inversión, de las nuevas inversiones en el sector minero, petrolero, energético y en otros, obviamente, que generan empleo, que generan nuevos ingresos para el Perú, que nos han permitido ser la estrella de crecimiento económico en América Latina. Por eso, hoy tenemos como invitado al gerente general de Hidroglobal y presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Cámac, justamente para hablarnos de la nueva central hidroeléctrica Sangabán 3 que este año empezó a operar. Buenas noches y bienvenido, Daniel. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos tus telespectadores. Por favor, empecemos hablando de esto que es tan importante y es el inicio de las operaciones de la central hidroeléctrica Sangabán 3 de Hidroglobal, del grupo CTG, China Three Gorges o China Tres Gargantas, que es, ya lo saben nuestros amigos televidentes, la empresa eléctrica más importante del mundo. Entiendo, Daniel, que esta fue una inversión de aproximadamente 780 millones de dólares. Cuéntanos, por favor, cuáles los alcances, la dimensión de la nueva central hidroeléctrica Sangabán 3. Sí, efectivamente, Oscar, como lo mencionas, Hidroglobal pues llegó a Puno, como sabes, es una región donde existe mucho conflicto social, ¿no? y en general, además en la zona en que estamos, en Sangabán, está muy cerca también de la frontera con Madre de Dios y donde hay todos estos problemas de minería ilegal y donde también hay una alta criminalidad, ¿no? Entonces es una región además con bastante pobreza, honestamente. Entonces Hidroglobal ha desarrollado esta central hidroeléctrica Sangabán 3 que, como mencionas, pues después de las inversiones en Chagria, Cerro del Águila, etcétera, esta es la hidroeléctrica más importante pues, por el tamaño, ¿no? Y además porque involucra el desarrollo de una central de 209 megavatios, ¿no? de capacidad instalada, pero además una línea de transmisión de 180 kilómetros, ¿no? que recorre tres digamos, departamentos importantes, ¿no? Dentro del departamento, perdón, de Puno, de 3 regiones importantes como son la zona de Carabaya, la zona de Melgar y la zona de Azángaro. Atravesamos alrededor de más de 40 comunidades que digamos, es el área de influencia del proyecto. Entonces, el nivel de alcance social que nosotros tenemos es muy elevado. Para que el público entienda, ¿cuántos años tomó construir esta central hidroeléctrica Sangabán 3? Mira, la central se inició su construcción en septiembre del 2017. Han sido casi cerca de 8 años, porque además de la línea de transmisión, la central involucra un reservorio también de 290.000 metros cúbicos, ¿no? de desarrollo. Y ha tomado, obviamente, se ha utilizado tecnología de punta, ¿no? Para el desarrollo de un túnel de más de 14 kilómetros también. Hemos traído, digamos, desarrollos tecnológicos muy importantes y que por primera vez se han utilizado en el país, ¿no? Pero mira, Sangabán entonces aporta a esta región de Puno una generación adicional para una zona que es totalmente deficitaria, ¿no? Y toda la región sur, ¿eh? Fíjate, todo el desarrollo económico que hay en el sur, claro. Todo el desarrollo minero, todo lo que se ha venido hablando. Sin embargo, el sur importa mucha energía del centro, desde aquí, de la zona de Chilca, donde sabes que están instaladas todas estas grandes centrales termoeléctricas que usan el gas de camisea. Y desde aquí se exporta energía hacia el sur del país y hacia el norte del país. Entonces, dependemos mucho de la línea de transmisión. Entonces, Sangabán aporta una confiabilidad relevante para, primero, garantizar el suministro a esa zona, ¿no? Y además es energía renovable. China Tres Gargantas es una empresa, es la más grande renovable a nivel del mundo. Todas nuestras inversiones están obviamente enfocadas en ese segmento de generación. Y siendo una central hidroeléctrica, además le aporta posibilidad de poder complementarse con generación renovable no convencional. Exacto. Y el sur tiene mucha capacidad de generación solar, como lo sabes, zonas de Arequipa, Moquegua, etc. Entonces, las hidroeléctricas son las que permiten justamente este complemento perfecto para tener una matriz cada vez más renovable,
más descarbonizada, ¿no? Perfecto. Bueno, ya nos hablaste en buena cuenta lo que yo te iba a preguntar, porque tiene un impacto social indudable sobre la zona sur del Perú que necesita, ¿no? Zona olvidada, que reclama tanto y que ahora puede decir con orgullo, tenemos una nueva central eléctrica, una de las más modernas y más grandes del Perú, en Puno. Y eso es una estupenda noticia. Exactamente, ¿no? Y además, ¿qué impactos en realidad? Mira, durante la época de construcción, por ejemplo, el número de empleos que hemos utilizado ha sido más de 1.700, donde 70% era personas locales, ¿no? Estupendo. Que han tenido por primera vez la oportunidad de trabajar primero, digamos, en temas de repente no muy profesionales, no muy técnicos, pero que después se les han ido capacitando, claro. Han tenido Y eso queda con ellos. Y queda con ellos, claro, ellos claro. se pueden reinsertar ahora, digamos, laboralmente en cualquier otra empresa, ¿no? En otro desarrollo, ¿no? Hemos dinamizado la economía, o sea, todo el apoyo que hemos dado en términos de educación, salud, alimentación es inmenso. Hemos movido, digamos, o dinamizado las familias económicamente, ¿no? Porque se han abierto muchos negocios para proveer, obviamente, también una serie de insumos, desde vehículos, comedores, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido muy grande. Y en el tema de educación, fíjate, o sea, es donde tampoco el Estado pues llega en gran magnitud, ¿no? En el tema de educación. Y además es gente que tiene que moverse de un pueblo a otro para llegar a estudiar, ¿no? Porque está todo un poco centralizado y toda la gente vive muy alejada. Entonces, hemos proveído movilidad, por ejemplo, lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Movilidad para los estudiantes, ¿no? Buses que transportan a todos estos niños hacia los colegios de manera segura, además, ¿no? Claro. Entonces, estamos apoyando en temas de Internet. Tenemos un proyecto muy interesante para, digamos, cubrir toda la brecha digital en la zona. Y este es un proyecto que a mí me apasiona porque, obviamente, el dar capacidad de acceso a Internet a regiones que no han tenido siquiera la oportunidad de ir a colegios en algunas zonas muy alejadas de veras donde llega el proyecto. Entonces, yo te cuento que un poco con mi experiencia que he estado en otras operaciones a lo largo del Perú, quizás este es el proyecto donde el apoyo social per cápita es mucho más grande, ¿no? Y en zonas de mayor pobreza, sobre todo. Entonces, eso sin duda, bueno, eso es para Hidroglobal es obviamente... ¿Cuándo empezaron a operar? Mira, nosotros entramos en operación comercial a fines del mes de mayo de este año. Mayo. ¿En marcha blanca, digamos, o ya empezaron? No, ya en operación comercial, pero estuvimos inicialmente operando con menos de capacidad porque había que implementar a requerimiento del COES, como tú sabes, que es el organismo técnico, un esquema especial de protecciones que lo hemos terminado y ahora que ha iniciado el periodo de avenida estamos produciendo a un 100% toda nuestra capacidad y entregando permanentemente, ¿no? Estupendo, muy buena Así noticia. No quiero que nos gane el tiempo porque nuestro invitado, además de ser gerente general de Hidroglobal, y ya nos ha hablado muy bien de la central hidroeléctrica Sangabán 3, que está en funcionamiento este año, que entró en funcionamiento este año. Hablemos rápidamente de la Asociación Peruana de Hidrógeno. ¿Qué novedades? No sé, señor director, si hay unas láminas ahí, me las va pasando, por favor. Ahí está una de ellas. Cuéntanos, por favor, ponnos al día. Lo que muestra esta lámina, Oscar, y todos los televidentes, es que el ecosistema del hidrógeno sigue avanzando en el país, ¿no? Nosotros tuvimos una visión cuando se creó esta, que es además un organismo sin fines de lucro que en la actualidad ya involucra más o menos 75 empresas, ¿no? De los diferentes, de la diferente cadena de valor que tiene el hidrógeno, porque los que producen energía, los que almacenan el hidrógeno, los que transportan y los que consumen, donde están el sector minero, va a estar el sector acería, cementos, transportes, ¿no? Entonces, ese ecosistema está creciendo, hemos trabajado en regulaciones, se aprobó, recordarás, una ley que fue promovida, también, digamos, fue planteada desde H2 Perú, también planteamos un reglamento con un estudio muy interesante que hicimos con la Universidad Católica y con el apoyo del gobierno británico. Ese proyecto no, y además me consta que has tenido que repetir el libreto a cada ministro, viceministro que iba cambiando cada 2 meses. Pero bueno, la buena noticia de esto ha avanzado porque el ministerio finalmente publicó hace poco el proyecto de reglamento. Creemos que hay muchas cosas perfeccionables, ¿no? Porque como todo proyecto hemos alcanzado observaciones, nos hemos reunido con el ministerio, creo que están
olvidando justamente el sector de transporte, que es fundamental, donde el hidrógeno en nuestro país puede descarbonizar en gran magnitud. Por ¿no? supuesto. Y ahora, en razón de que estuvimos en Perumín, también hemos lanzado, digamos, este apoyo, este soporte que estamos dando al gobierno regional desde H2 Perú, para que se convierta, obviamente, en un hub del hidrógeno, ¿no? Y la siguiente lámina, señor director. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Arequipa. Ajá, claro, entonces es lo que estás hablando justamente. Hay un compromiso, digamos, hay un compromiso del gobierno regional de Arequipa de promover el uso del hidrógeno, o sea, de que se instalen y se desarrollen plantas para producir hidrógeno, ¿no? Y Arequipa tiene, digamos, muchas bondades que permiten poder avanzar con un hub. Uno es obviamente el potencial renovable que tiene, segundo es el propio... ¿Es el embajador del Reino Unido en esa foto? Es el embajador del Reino Unido, Sí, porque sí. a través del gobierno británico ellos están promoviendo un primer estudio para justamente identificar cuáles son las condiciones que se requieren y cuáles son los actores que deben estar involucrados en esto, ¿no? Además, Arequipa tiene toda esta industria diversificada, cemento, acería, sobre todo minería, y además tiene infraestructura portuaria, porque el hidrógeno normalmente se debe exportar en grandes cantidades, ¿no? Y se necesita... Claro, y ahora llega Tía María, que ya empezó, entonces la demanda va a crecer y tiene que ser diversa, lo hemos hablado siempre. No es que muere el petróleo, entra el gas, muere el gas, nadie muere. Se conviven, se redistribuye la generación de y se van energía. reemplazando de a poco, ¿no? Exacto. O sea, es una transición energética. Recuerda que el hidrógeno es una palanca de descarbonización, ¿no? Y además, al igual que las energías renovables, al igual que, digamos, la electrificación como tal, la movilidad eléctrica, etcétera, la eficiencia energética, todos son palancas de descarbonización que van a ayudar justamente a transitar hacia una economía de carbono neutral, ¿no? Entonces, y el hidrógeno puede aportar entre un 12-13% en toda esta descarbonización. Un dato relevante que a veces pasa desapercibido es que este año se está tornando probablemente como el año de mayor calentamiento, de crecimiento del número de mayores emisiones que los años anteriores, ¿no? Entonces, esto nos hace ver pues que en realidad las políticas de descarbonización, de uso de energías renovables, cada vez también van siendo más urgentes y necesarias, ¿no? Y tú sabes que este programa siempre vas a contar con Tierra Adentro, porque creemos, como tú, en el hidrógeno, creemos en la generación de nuevas fuentes de energía, porque eso es lo que requiere el mundo. Así que esta es tu casa, Daniel. Felicitaciones más bien a ti, a todo el equipo de Hidroglobal, retrocediendo al tema anterior, y por supuesto al equipo de la Asociación Peruana de Hidrógeno por lo que están haciendo. Así que estaremos conversando más adelante. Gracias. Y espero coordinar contigo para que las cámaras de nuestro programa vayan a visitar. Queremos ir en vivo y en directo a conocer San Gabán 3. Sí, por supuesto. Porque ya hemos mostrado, y yo me he ido, te cuento, creo que sabes, a Chacya. Me fui a Chacya y también ellos, que son del grupo de CTG, también tenían... ¿Cuántos kilómetros tiene ese túnel? Que yo me quedé impresionado, porque si uno es... si sufre ansiedad pero es un túnel larguísimo. Y el de ustedes es de 14 kilómetros. Sí, 14 kilómetros. Bueno, pero todo es tecnología de punta, así que el trabajo está asegurado. Muchas gracias. No, a ti. Gracias. Quédate conmigo, por favor. Vamos rapidito a irnos a nuestro pase a comercial con nuestro segmento, como siempre, novedoso, Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabani. Y regresamos con mucho más. Vamos hasta Estados Unidos con José González. Hace pocas semanas hubo un derrumbe terrible, 32 muertos en República Democrática del Congo, donde se produce cobre. De eso y más hablaremos con José González. No se muevan. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Petroperú, Cap Petrol,
Petar Hilo, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cabani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bueno, estamos nuevamente con ustedes, empezando el último bloque del programa y nos vamos raudos y veloces hasta los Estados Unidos para conversar con José González, banquero, gerente asociado de GCG Advisors y banquero de inversión. José, hace pocos días se derrumbó una mina de cobre en República Democrática del Congo. Ahí vamos a mostrar algunas imágenes, cobrando la vida de 32 personas, una verdadera desgracia. Digamos, esto de alguna manera muestra también cómo parte de la minería, funciona parte de la actividad minera en esa alejada zona del mundo, en África. ¿Cuáles son las últimas noticias a propósito de este acontecimiento? ¿Cuáles son las últimas noticias que nos tiene sobre la cotización del cobre? ¿Cómo se está portando? Lo que se derrumbó fue realmente un puente que construyeron los propios mineros en una mina artesanal. Se llama la mina Kabando en Luabala. Es una mina semi-industrial y en el Congo han habido 30 accidentes desde el año 2001 a 2023, y es más de un accidente al año con víctimas fatales en cada uno de los casos. Entre 1.5 millones y 2 millones de personas dependen de la mina artesanal en el Congo. El cobre estable a niveles de 5, poquito más, poquito menos, dependiendo de la decisión de las tasas de interés en la Reserva Federal y la demanda en China en función de los incentivos del gobierno chino y la reapertura de la mina que había cerrado en Indonesia. José, no quiero desaprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta muy puntual sobre el tema de Petroperú que hemos abordado contigo varias veces. A diferencia del gobierno anterior de Dina Boluarte, donde ella, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroperú, todo su directorio estaban de acuerdo en encontrar una alternativa de solución y estaban buscando agresivamente un crédito, un préstamo, digamos, grande, importante en el exterior. Te pregunto hoy, así, de frente, sin medias tintas, ¿tú crees que ahora que hay un gobierno transitorio, más transitorio aún, que tienes un primer ministro que dice que la empresa es inviable, que tienes una ministra que no sabemos qué opina, sobre todo hasta el momento de Petroperú, que tienes un nuevo presidente, etcétera, ¿crees que aún es posible que Petroperú encuentre en el sistema financiero mundial interés por prestarle? Y las expectativas y lo que se llama el sentimiento del mercado lo reflejan las cotizaciones de los bonos, ¿verdad? A la fecha, el bono 32 está arriba 25% y el bono 47, 29%. Yo sé que han tenido una ligera corrección en las últimas semanas. Y estos son bonos que cotizaban más o menos 50 centavos por dólar y el 47 ha llegado casi a 86, el 32 a 70 y pico. Es decir, el mercado está convencido de que el Estado peruano no va a dejar que Petroperú quiebre y no la puede liquidar sin ponerla en valor. Y en la medida que este sentimiento exista, pues los intereses de financiar un reperfilamiento de Petroperú siguen en pie. Las pérdidas se han reducido a la mitad al 9º mes del año y todo indica que la compañía está empezando a recuperarse y que debería primar la racionalidad en un gobierno transitorio que no va a poder tomar ninguna decisión. Acaban de escoger a los forenses para la nueva refinería de Talar. Ese proceso va a tomar meses y han declarado desierta la selección del CTO. En lo que la vuelvan a convocar y el CTO se entere, averigüe, entienda, van a pasar meses nuevamente y van a llegar a la misma conclusión. Hay que reperfilarle a la compañía para ponerla en valor y flotar el 50-49% con 5% de participación ciudadana en 2 o 3 años que tome por en orden en la empresa. Y en ese momento la empresa vuelve a la solvencia. Lo dice el mercado de bonos claramente en este punto y los bonos no están corrigiendo sustancialmente. Van fluyendo de acuerdo al sentimiento y las decisiones que se van tomando en el mercado. De acuerdo. José, ojalá haya suerte y tus avatares empresariales y profesionales te traigan en diciembre para estar conversando aquí en estudio. Un abrazo. Ahí estaremos. Un placer. Bueno, nos vamos con una recomendación ¿no es cierto?, cívica y patriótica. Señores, recuerden, no voten por candidatos que prometen lo imposible.
¿no? 14 aeropuertos, 25 puertos para cruceros, ¿no? Por supuesto, duplicar los sueldos, ¿no? Que vuelen los aviones pues, en todo el Perú a cada rato. Por favor, desmenucen. Cuanto más prometen, más incumplen. Ese es un axioma invariable en la política peruana. No importa si es de izquierda o derecha. No me estoy refiriendo a nadie en particular, pero huyan de los candidatos que prometen imposibles. La próxima semana nos encontramos a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche, en su canal ATV+, en su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita a hacerlo también la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.